que hagamos contacto con Juan María Naveja para poder platicar de todos estos temas que hoy forman parte de la palestra nacional. Querido Juan María, ¿cómo estás? Querida Magda, ¿qué tal? Qué gusto. Yo quisiera creerle al canciller, con todo y lo que lo respeto, me parece un político muy respetable, pero la verdad es que cuando ves las sesiones de Naciones Unidas están vacías, no está pasando absolutamente nada. Y lo que pasó en la reunión de los 20, mejor ni le movamos, ¿no? Porque fue penoso. Y lo que sí, Magda, imagínate cómo se sentirá, perdón, la comunidad científica mexicana cuando le digan que le está entregando México 1 millón de euros a las investigaciones, cuando se han recortado todos los programas en materia científica y de lo que se ha venido cortando precisamente son los programas de divulgación, de trabajo de científicos. Yo creo que debe ser muy, muy triste ser científico en México en estos momentos. Aunque también dijo que se hizo una invitación, Juan María, a la UNAM, al Instituto Nacional de Nutrición y a diversas instituciones públicas y privadas para participar en estos 3 protocolos. ¿Tú crees que verdaderamente no los esté considerando? Digo, pues sí le va a invertir una buena lana, ¿no? No, no lo dudo y qué bueno, no lo discuto. El tema aquí, Magda, es que en materia de búsqueda de la vacuna hay un montón de proyectos, un montón de protocolos, hay por lo menos 14 que se están acercando ya a una vacuna. No, estoy pensando en la parte de la ciencia que ha venido desestimulándose en México en otras disciplinas y que serían urgentes de trabajar en materia de inteligencia artificial, en materia de nuevos combustibles, todos esos temas que urgen y que se les han recortado los presupuestos, Magda. O sea, me parece que México tiene que sumarse a ese tipo de esfuerzos, es parte de lo indispensable, pero deja mucho que desear y es feo ser, como dicen por allí, farol de la calle y oscuridad de la casa. Candil de la calle, Además, oscuridad Magda, de la casa. Oye, pero hay que recordar también en días pasados Andrés Manuel López Obrador argumentaba respecto a esto que no era que México no estuviera invirtiendo en ciencia, que de hecho se invertía además, que porque había algunos otros países en donde la iniciativa privada era quien hacía el financiamiento de algunas investigaciones especiales y que en México terminaba invirtiéndole más el gobierno que la iniciativa privada. no, eso es mentira, está mintiendo. O sea, la iniciativa privada normalmente tiene investigación y desarrollo para áreas específicas en las cuales está involucrado como empresa. Y digo, al presidente lo desmienten las cifras, Magda, pues si ha venido recortándose el presupuesto, han venido desapareciendo instancias tanto de cultura como de ciencia. Pero Magda, creo que hoy es más importante lo que no se dijo en la mañanera que lo que se dijo, porque realmente hoy estamos exhibidos ante el mundo de una manera dramática con las cifras que han venido presentando, tanto el presidente como subsecretario, y que han sido exhibidas por The New York Times, por The Wall Street Journal, por El País. Los 2 primeros están hablando de que en Sí. México se están contabilizando malos muertos y en el caso del país de España está diciendo que el número de contagiados está muy por debajo y hablan de que pudieran ser algo así como 730,000 cuando nosotros no estamos reportando ni siquiera 30,000. La exhibida que está recibiendo hoy el gobierno de México en el mundo es dramática, independientemente de que también los exsecretarios de salud, con todo y que no le guste al presidente de la República, con argumentos han venido exhibiendo uno. Y mira, para que veas con lo de la ciencia, Julio Frenk, quien hoy es el rector de la Universidad de la Florida y que ha sido un altísimo académico de Harvard y un reconocido epidemiólogo en el mundo, Julio Frenk ha venido diciendo desde el principio que el problema del sector salud en México es que ha habido una fuga de cerebros porque se ha privilegiado la política sobre las cuestiones científicas, tecnológicas y que se ha desarticulado un excelente proyecto en materia de salud que venía desde los años 80 hasta nuestros días. Hoy, Magda, creo que México está muy mal parado en materia del combate contra la pandemia.
Que déjame contextualizar a nuestra audiencia en este sentido, Juan María, porque justamente en el New York Times se mencionaba que la Ciudad de México tendría 3 veces más muertos que el nuevo coronavirus, que las cifras reconocidas públicamente por el gobierno federal, según esta investigación realizada y publicada en aquel medio de comunicación estadounidense. Y de acuerdo con el diario, las tensiones han llegado a un punto crítico en las últimas semanas, cuando la Ciudad de México ha alertado repetidamente pues de los muertos al gobierno federal. Esto con la esperanza de hacer público el verdadero estrago del virus en la ciudad más poblada del país y sobre todo a sabiendas, Juan María, de que es en este momento el epicentro, ¿no?, de esta pandemia aquí en nuestro país. Oye, además Andrés Manuel hizo la presentación de sus lecciones de la pandemia, ¿no? Hablaba de que es indispensable fortalecer el sistema público de salud, también impostergable atender el grave problema de las enfermedades crónicas, de que el mundo fuera más solidario también para poder hacer frente a la fraternidad, ¿no?, ser fraternos con los más necesitados. Hablaba de que la Organización Nacional, que las Organizaciones Unidas, ¿no?, de la ONU, pues la Organización Mundial de la Salud, que deberían de convocar de inmediato a gobiernos y científicos del mundo para crear la vacuna, para checar todo este asunto de los insumos, desechar el modelo que genera riqueza sin bienestar y procurar una mayor intervención, fortalecer valores culturales, reconvertir los organismos financieros internacionales como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, además de procurar las ideas y las acciones de los países del mundo para que se conduzcan con principios humanitarios. ¿Qué opinas? Pues que el presidente sigue haciendo, iba a decir una cosa que no debo, mejor te voy a decir lo que pienso. El presidente sigue en la parte ideológica frente a un problema que está costando vidas y que está costando dinero al país. La verdad es que, imagínate, Magda, estar llamando a una reconstitución del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, que no dudo que tengan muchas cosas por qué cambiar, pero no veo en este momento a la Unión Europea preocupada por eso. Vaya, ni a Trump lo veo preocupado con este asunto en este momento. Lo que te podría subrayar es que si algo han dicho los científicos de todo el mundo es que como pocas veces se ha presentado una uniformidad, una hermandad entre los científicos para poder llegar a una vacuna, que pocas veces se había dado una solidaridad de esta naturaleza, pero como el presidente vive fuera del mundo, pues no se da cuenta de lo que está sucediendo en otras latitudes y lo que sí está pasando en el mundo. Y mira, Magda, pues para todo eso digo que hoy fue más importante lo que no se dijo, lo que no se respondió, porque, por ejemplo, lo que dijo ayer el presidente de la República con respecto a que pues si quiebran las empresas, si los trabajadores se quedan sin trabajo, pues allá ellos y que lo resuelvan. Ustedes ayer entrevistaron al presidente de la Canacintra y cayó como un balde de agua este tipo de declaración en donde dicen si quiebran, que quiebren. Entonces no hay ninguna importancia frente a todo esto. Enseguida, la lamentable respuesta del doctor López-Gatell, que se comportó altanero, majadero y hasta amenazante en contra de la reportera del Sol de México, que simplemente le estaba diciendo: doctor, la secretaria de Salud de Tamaulipas dice que ella manda unas cifras y ustedes publican otras. Era lo único que estaba diciendo, nada más que la chica se puso nerviosa y ya no hallaba cómo salir del embrollo en que lo metió un altanero vocero del gobierno federal, Magda. A ver, respecto a lo que mencionas de la IP, hay que considerar que el Consejo Coordinador Empresarial había presentado 68 propuestas. Estas 68 propuestas evidentemente buscaban enfocarse al rescate económico. En estas propuestas no nada más participaron la iniciativa privada, sino algunos académicos, algunos expertos también en materia económica, y pues prácticamente parece que el presidente los bateó, Juan María. No, pues es que más duro no pudo ser. La respuesta fue contundente y hasta preocupante, porque lo que dijo, pues, prácticamente como dice hoy Reforma, si quiebran, pues es su bronca. No, es bronca de todos nosotros, Magda, porque lo que nos está reflejando hasta ahorita es más, él mismo ayer
acompañado del director del Seguro Social, hablaba ya de 500,000 empleos perdidos de quienes están registrados ante el Seguro Social. O sea, sí estamos hablando de temas que le importan mucho al país, porque no hay nada más importante que en este momento, claro, las vidas y todo lo que representa el combate a la pandemia, pero enseguidita la cuestión de la pérdida de empleos, Magda. ¿Qué lo puede motivar, Juan María, a rehusarse para coordinarse con el sector privado para poder generar una estrategia de unidad, este proyecto de unidad, como le denominan los propios empresarios, para salvar los millones de empleos? ¿Qué hace que el presidente esté renuente a todas estas propuestas? Porque ya es la tercera vez, ¿no? Y ayer lo platicábamos con Enoc Castellanos y le decíamos, bueno, ¿va a ser la tercera o la vencida? ¿O qué va a pasar, no? ¿Por qué seguir insistiendo en tomar una bandera federal cuando de pronto ya hemos visto que todas estas propuestas siempre han sido desechadas? ¿Por qué no entonces empezar a actuar de lo local, irnos a lo estatal y posteriormente tratar de detonar algo en lo nacional, ¿no? Y él nos decía que sí, que si bien es cierto, siempre tienen las entidades determinado comportamiento, que siempre se mueven de manera diferente, le seguían apostando a que el presidente entrara en razón. Magda, mira, lo hemos venido diciendo casi desde el principio de esta pandemia. Uno, que el mundo cambió radicalmente y que obligaba a una actuación completamente distinta, que llama al comportamiento de las autoridades como jefes de Estado, como responsables de un cambio radical en el mundo. Eso de entrada como primer punto. Pero lo que nos ha venido demostrando López Obrador es que él entiende el país de un solo hombre, en donde él toma todas las decisiones. Mira, estamos hablando de los empresarios, está bien, no le caen bien los empresarios. Él quedó muy marcado con aquella elección de 2006 en la que se le calificó como un peligro para México. Se puede estar desquitando o no, quién sabe. Eso nada más está en su cabeza y pues quién se mete en la cabeza de otra persona. Pero vamos a cosas elementales. Hasta ahora el presidente de la República sigue sin reunirse con los gobernadores, Magda, sigue sin reunirse con los presidentes municipales, sigue sin participar en el Consejo Nacional de Salubridad. Es decir, el presidente le dedica más tiempo a pelearse con las redes sociales, a responderle a los emisarios del pasado, a seguir buscando en Felipe Calderón la paja en el ojo ajeno. Es decir, sigue sin ocuparse de aquello que son los temas fundamentales del país. Y te digo, finalmente, Magda, los gobernadores son sus pares, ¿eh? Los gobernadores no son ni sus adversarios, ni son sus empleados, son sus pares, porque la soberanía que se establece en el federalismo mexicano establece que los gobernadores tienen la responsabilidad de cada entidad federativa del país. O sea, bajo estas circunstancias es que está imperando el proceder del presidente de la República, que sigue sin entender que es un momento de unidad, Magda. Es el momento en que México necesita un país unido y no un país que se esté quebrando todos los días, porque el presidente de la República un día divide a unos, otro día divide a otros, y no es el hombre que fusione a una nación urgida de medidas, pero de extrema urgencia, Magda. Déjame cerrar con este comentario que Carmen Aristegui hacía hoy en su columna, Juan María, porque decía que con pronósticos de una caída anual entre el -7 y -8% del Producto Interno Bruto, felizmente con una inflación moderada, el país se encamina a un escenario crítico que eventualmente dará materia para que los legisladores desarrollen el marco legal para que sea declarada formalmente en México la existencia de una emergencia económica y las implicaciones que eso puede llegar a tener, Juan María, pues con ese tema resuelto legalmente o no, con modificaciones o sin ellas a la ley del presupuesto, el presidente de la República hará uso de sus facultades y reorientará el gasto público para impulsar la estrategia que ha decidido para poder hacerle frente a la crisis. Parte de esto que comentas, parte de este gusto, de este capricho y de esta estrategia propia del presidente, en donde está cerrada cualquier otra posibilidad. Muchísimas gracias, Juan María, por este análisis de hoy. Pues mira, ojalá que la boca de Carmen Aristegui sea profética, porque lo que está revelándose hasta ahora es que la cuestión económica nos trae un decrecimiento de 2 dígitos. Se ve muy difícil que vaya a ser. Y por lo que toca a la inflación, un simple detalle: estamos en deflación.
lo que pasó, y lo comentábamos ayer, Magda, es que los precios de los productos de todos se cayeron, y eso se llama deflación, eso no se llama inflación. Y mira, remataría ya para despedirme con todo esto, el asunto de los médicos cubanos, que deja mucho que desear, porque mientras a nuestros médicos se les colocó en la residencia de Los Pinos, donde no tienen los menores servicios, hay un mayo común, y acá, mientras tanto, a los médicos cubanos, pues en los hoteles de Avenida Reforma, Magda. Un poquito más de lujo, Juan María. Muchísimas gracias por este análisis. Nos escuchamos el lunes. Que tengas un excelente fin de semana. Buen fin de semana y, Magda, a cuidarse, porque hay que felicitar a las mamás, pero sin perder de vista los cuidados que tenemos que tener con esta pandemia.